Hola, buenas. En este video, ¿cierto? Lo que vamos a explicar tiene que ver con el tema de lo que nosotros hemos estado trabajando, que son los formularios. Bien. En el caso de Materialize hay una sección que no es CSS, sino que componentes, en donde fíjense que hay varios componentes que nosotros podemos eh, dibujar en nuestra página web, pero nos vamos a enfocar en esta primera oportunidad en formularios. Posteriormente vamos a explicar temas de iconos, navbar, etcétera. Bien, todos los elementos que aparecen acá, tratar de ocuparlos de mejor manera. Si pinchamos en la sección de formularios, fíjense que los campos de texto tienen la siguiente apariencia. Puede ser un campo de texto o puede ser esa apariencia que vemos ahí, y ahí podemos colocar alguna información. Con respecto al password es lo mismo, y con respecto al email lo mismo. Bien. Entonces fíjense que nos entregan algunos códigos acá. Bien. Acá fíjense que lo mismo, hay un texto escrito, yo puedo escribir otro texto. Bien. Y ahí también hay campos de texto que tienen un icono, como podemos ver ahí, y ahí. ¿Vale? Entonces lo que vamos a explicar es lo siguiente. Cuando nosotros dibujamos un campo de texto, es relativamente simple la forma en cómo trabaja, ya que si nosotros vamos al CSS, por ejemplo, vamos a poner que ocupe 6 columnas. Bien, borramos el contenido, ese contenido completo lo borramos, dejamos la estructura así. Bien, una fila que ocupe 6 columnas. Bien, y vamos a colocar un campo de texto, y fíjense que el campo de texto input type text, ¿cierto? Recuerden que tenemos un name igual a, no sé, txt. Bien hecho. Si nosotros vamos a la página de acá y guardamos el proyecto, fíjense que tenemos el campo de texto, automáticamente adquiere la propiedad, en este caso, o el estilo que nos ofrece Materialize. Es un campo de texto que ocupa 6 elementos, pero si nos fijamos no tiene un valor, no me dice nada, solamente dibuja la caja, ¿cierto? Ahora, por otra parte, nosotros ¿qué podemos hacer también? Podemos hacer lo siguiente. Si yo coloco ese campo de texto, y fíjense, esto es lo importante, si abajito yo coloco otro campo de texto, vamos a ver que si actualizamos, los campos de texto los va dibujando hacia abajo, bien, ocupando o manteniendo el orden de ocupar las 6 columnas, obviamente. Bien, ahí ingreso un campo, aquí ingreso otro campo. Bien, por lo tanto, esa es una forma en cómo nosotros podemos utilizar, eh, los campos de texto. Obviamente no se ve muy lindo, pero sigamos con el proceso que vemos acá. Miren, otra forma de definir un campo de texto es de una manera mucho más bonita, que por ejemplo el efecto de acá, en donde nosotros podemos hacer lo siguiente. Fíjense que aparece toda esta estructura, pero nosotros básicamente lo que hacemos es decir lo siguiente: copiamos todo esto de aquí. ¿Bien? Eso es un campo de texto si lo quisiéramos trabajar de esta manera. ¿Bien? Necesitamos copiar toda esta información. La copiamos y lo vamos a explicar a continuación acá. Borramos esta que teníamos acá, la pegamos, ordenamos el código, y aquí nosotros ya tenemos un campo de texto. Bien, este col S6 lo podemos borrar porque estamos diciendo, o estamos dentro de una columna que ocupa 6 espacios. Bien, tenemos un icono. Bien, de esa manera nosotros definimos los iconos, y aquí colocamos el nombre del icono. Bien, y si nos fijamos, además tenemos un input, ¿verdad? Esta clase, si quiero, la borro para que no nos confundamos. Lo único que tenemos que tener es un name que se va a llamar txt, ¿cierto? Ahí está. Por lo tanto, a este le podemos llamar, no sé, por ejemplo, login. Bien,
Fíjense que también el campo de texto tiene un ID y ese ID también puede ser cualquier nombre. Bien, pero ese ID, déjame revisar. Sí, ese ID puede ser cualquier nombre. Bien, pero ese nombre tiene que coincidir con este label que tenemos acá. Por ejemplo, si a este yo le coloco, mejor dicho, le voy a poner login, entonces login. De esa manera están asociados el campo de texto con el label. Esa es la propiedad que hay que manejar, básicamente. Bien, obviamente esto de aquí es fijo, esto de acá es fijo porque es un icono. Esto es lo que nosotros conocemos como HTML y este es el nombre que nosotros vamos a visualizar en nuestro navegador como resultado, ¿cierto? Como resultado vamos a obtener este elemento. Bien, si lo pinchamos, ahí podemos ingresar cualquier elemento. Bien. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos otro campo de texto? Lo podríamos hacer de la siguiente manera. Copiamos eso, bien, lo pegamos acá y obviamente tenemos que cambiar ¿qué cosa? El nombre ahora, que este se va a llamar, por ejemplo, txt2, y el ID del campo, no puedo tener IDs repetidos, bien, entonces el ID del campo o el ID del campo se va a llamar en este caso pass, por ejemplo. Entonces acá coincide el ID con el atributo for, que en este caso también es pass. Bien, aquí le ponemos password. Y obviamente este campo de texto, de acuerdo a lo que sabemos, ¿cierto?, también va a representar un password. Y ya tenemos un formulario, si nos fijamos, ahí y ahí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si quiero cambiar ese icono? ¿Cierto? Entonces, Materialize tiene en la sección de CSS, en la sección de Java, en la misma sección de componentes, tiene una sección de iconos. Fíjense que si nosotros pinchamos en icons, aquí nos aparecen todos los iconos, ¿se fijan? Bien. Entonces, como nosotros queremos un password que sea una especie de candado, ¿cierto?, o una especie de llave, vamos a buscar algún icono que tenga relación con eso. Bien, entonces no sé si ya me pasé uno. Acá hay uno, por ejemplo, ese. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es copiar ese nombre y donde dice este de aquí lo pego ahí, guardo, actualizo mi página, ¿cierto? Y ahí ya tengo mi candadito. Entonces ya está tomando un poco de forma. Escribo, paso. Bien. Una vez que tenemos eso, ¿cierto? Vendría el botón. Y para el caso del botón, yo lo puedo escribir aquí abajo como un input, ¿cierto? Type submit. Recuerden que nos falta la etiqueta form, que como estamos solamente explicando Materialize, dibujando el formulario, no tiene mucha relevancia colocar el form por el momento. Tiene un name, por ejemplo, si queremos colocarle un name, tiene un value, ¿cierto?, que le podemos llamar en este caso enter, y si lo dejamos así y actualizamos nuestra página, ¿cierto?, el botón va a aparecer, pero si se fijan el botón no va a tener la apariencia o el estilo que nos ofrece el framework. Entonces acá nosotros podemos tener un class, por ejemplo, btn, por ejemplo. Bien, al hacer esa clase solamente, fíjense que nuestro botón automáticamente cambia su apariencia. Bien, entonces si se fijan es mucho más sencillo. Ahora, por otra parte, en el caso de Materialize, en la sección de componentes, fíjense que tenemos una sección de botones. Entonces, si nos fijamos, existen botones estándar, que son estos que están acá, y también existen botones con iconos, bien, que vendrían siendo, aquí está, déjenme revisar, sí, estos se hacen con la etiqueta A, pero para el caso de nosotros no aplica, bien.
Y los otros botones, este de aquí, aquí tenemos otro botón, por ejemplo. Si tuviéramos que tener un botón de esta manera y agregarle un icono, lo tendríamos que hacer de esa forma. Bien, ahora, si lo tratamos de hacer de esa manera, en la propiedad button, tendríamos que agregar ese icono si es que quisiéramos ese icono. Si no quisiéramos el icono, simplemente lo dejamos como está ahí. Bien, pero esa es una forma para que sepamos cómo adaptarlo. Y acá, fíjense que vamos a copiar esto, lo vamos a pegar aquí abajito, el botón. El botón, si se fijan, ahí, basta con eso solamente. Bien, basta con eso. btn, bien, ahí, fíjense que lo voy a actualizar. Fíjense que ahí me crea el icono. Ahora, ¿y qué es lo que hace la propiedad que acabo de borrar? Esa propiedad, ¿qué es lo que hace? Esa propiedad hace ese efecto. Cuando yo lo pincho, no sé si lo guardé, No. Cuando yo lo pincho, si se fijan, hace como el efecto de Android cuando pinchamos un botón. Bien, por lo tanto, eso es lo que hace ese efecto. Bien, entonces si yo lo borro, básicamente el botón lo pincho y no pasa nada. Bien, ahora, con respecto al nombre del botón, ¿cierto? Le podríamos decir acá, en vez de Submit, Enter. De esa manera trabaja este tipo de botón. Ahí, Enter. Y si quisiéramos otro icono, lo mismo. Podemos ir a Materialize, podemos ir a Componentes, podemos ir a Iconos, y en Iconos podemos elegir el icono que queramos en este caso colocar para ingresar el icono que le queramos asignar al botón. Bien, entonces en este caso podemos dejar el mismo, o si ustedes quieren buscar algún icono en particular de ingreso, se puede hacer también. Ahora, fíjense que también les dice, porque si estos iconos lo encuentran que son muy pocos, ¿cierto? Fíjense que acá nos entrega otra página en donde tenemos más iconos. Bien, fíjense que aquí tenemos una gran cantidad de iconos en los cuales podemos ir trabajando, bien, o podemos ir copiando. Eso, bien. Entonces ahí ustedes tienen para elegir muchos iconos, bien. Por otra parte, de hecho voy a poner ese yo, a ver si lo dibuja bien. Voy a ponerle, en vez de send, voy a poner input, ahí, guardo, actualizo, ahí está mi botoncito. Si ese botón yo lo quisiera a este lado, también es muy simple la forma en cómo alineamos a la izquierda, a la derecha, dentro de ese contenedor de las 6 columnas. En el class, siempre en el class, fíjense, este es el class del botón, ¿cierto? Este es el icono solamente, no puedo hacer nada ahí. Y en el class del botón nosotros podríamos colocar, por ejemplo, la propiedad que se denomina right. Entonces, con eso, nuestro botoncito va para allá. Bien. Ahora, ¿qué pasa si esto lo quisiéramos más hacia el centro? Por ejemplo, como estoy ocupando 6 elementos, ¿verdad? Yo debería, para alinearlo, le debería decir con la propiedad offset -s, por ejemplo, 2. Lo voy a correr un poquito más hacia la derecha. Ahí, ¿ven? Voy a correr un poquito más. 3. Y ya creo que por ahí quedaría en el centro. ¿Bien? Ahora, si le quisiéramos asignar una fotito arribita, ¿cierto? Especie de login, al estilo de Gmail, ¿cierto? También lo podemos hacer. Si quisiéramos definir esto dentro de se podría decir dentro de una tarjeta, de un card panel, también lo podríamos hacer. Bien,
Entonces, si se fijan, podemos hacer muchas cosas con los componentes que hemos estado aprendiendo, pero lo que interesa en el fondo, desde ahora en adelante, es de esta manera podría yo crear un campo de texto, solamente me tengo que preocupar de ponerle el nombre que necesito, bien, password, lo mismo, bien. Entonces lo que estamos viendo básicamente en este formulario es la entrada estándar, esa, y el botón que todavía no hace nada, bien. El funcionamiento del servlet y el JSP es exactamente el mismo, no cambia absolutamente en nada, lo único que cambia ahora es la apariencia de los formularios, ¿bien? Lo dejamos hasta acá en este video y en el siguiente video explicamos los controles que tiene que ver con Radio Buron, Checkbox, Combo Box, que requieren una configuración especial también, ¿bien?